Pues como os decíamos, buscadores, vamos a hablar de maldiciones. ¿Existen las maldiciones? ¿Se pueden heredar? ¿Cómo nos afectan? ¿Hasta qué punto nos llegan a afectar en nuestro día a día? Vamos a hablar de ello con Rubén Arana, como bien sabéis, terapeuta especializado en medicina tradicional china, técnicas orientales, también en kinesiología y creador del método de sanación de desprogramación biocuántica. Rubén. ¿Qué tal, Alex? Hola, ¿cómo estás? Un gusto, un placer siempre compartir allí con ustedes. El placer es mío, Rubén. Gracias por estar con nosotros. Y hoy nos planteas un tema que es un tanto esotérico esto, ¿no? Las maldiciones. A ver, ¿existen las maldiciones? Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué con un guardapolvo blanco planteamos el tema de las maldiciones? Ahí está. Y este es un tema, primero que en la medicina occidental, en la medicina del mundo, se considera que no existen, del vamos. Y si uno va a plantearle a un médico, si tengo alguna maldición que me está produciendo esto, el médico lo va a mandar al psiquiatra. Esto como primer médico. Pero en la realidad, cuando empezamos a trabajar haciendo correcciones energéticas, haciendo sanaciones de niveles emocionales, niveles energéticos, nos topamos con un punto que son bloqueos energéticos que están bloqueando algún área del campo energético. Y cuando empezamos a investigar, que es lo que me ha pasado a mí, ese bloqueo energético que está bloqueando algún área del campo energético, ¿de qué origen es? ¿Qué características tiene? ¿Por qué está bloqueando? Y cuando uno hace procedimientos habituales quizás, no se pueden eliminar completamente, y entonces al empezar a investigar caemos indefectiblemente que a veces, no siempre, puede haber maldiciones. Y maldiciones es una palabra un poco rara, ¿no? Un poco esotérica, como decías, Alex. Y podríamos decir que maldiciones tiene que ver con maldecir, un poco como origen. Y maldecir, tú sabes que, bueno, a razón de ver esto en la salud y en el equilibrio emocional, y que hay personas que les sucede o en la familia accidentes a repetición, les sucede que hay adicciones a sustancias, alcohol o lo que fuera, a repetición en la familia, y me he encontrado con patrones que tienen que ver con esto que podríamos calificar como maldiciones. Ahora, ¿qué es una maldición? Bueno, es una emanación de energía, dicho en términos de tu área, de un emisor a un receptor. O sea, alguien emite, alguien recibe. Ahora, puede ser que uno diga, bueno, a mí, yo no creo en las maldiciones, a mí no me llega. Bueno, si vamos a hacer una anatomía, una descripción celular, histológica de esto de las maldiciones, vamos a considerar que depende de dos factores fundamentales, de la fuerza del emisor y de la debilidad del receptor. Si la fuerza del emisor es alta, tiene mucha potencia energética, mental, emocional, y el receptor tiene culpa, tiene miedos, está enlazado de alguna forma y tiene debilidad en alguno de los puntos con el emisor o con la maldición en sí misma que se va a alojar en el campo energético, se instala esa maldición. Esta maldición, primero le quiero sacar todo tipo de contexto, a ver, fundamentalmente para trabajarlo desde este punto de vista más científico y más médico. Vamos a sacarle el contexto de miedos, temor, horror y pánico. Una maldición es como una uña encarnada, vamos a decirlo. O sea, hay que hacer un procedimiento, se elimina y punto. Es decir, una maldición no sería, Rubén, un mal de ojo, por ejemplo. O que alguien sienta envidia por ti y te envía, aunque sea de manera inconsciente, un ataque psíquico, energético, a través de esa envidia. No tiene nada que ver con eso. Podría llegar a tener esa característica, pero normalmente una maldición es un paquete de información que se envía y se instala en función de la debilidad del campo energético de la persona y del campo emocional y mental. Por ejemplo, si a mí me dicen, te envío una maldición para que no sea feliz, y yo realmente tengo todos mis puntos emocionales y mentales bien con la felicidad, no pasa nada, realmente no pasa nada. Pero si a mí me dicen,
que me envía una maldición para que esté mal de salud y yo tengo alguna debilidad en mis órganos, y puede ser que allí prenda. ¿eh? Y si además tengo miedo, y si tengo culpas y otras cosas más, y si siento que ese que me envió es peligroso, prende más. Es una relación de emisor-receptor. El tema es, ¿saben? Y no quiero culpar, porque son las más hermosas. ¿Quiénes son las primeras que a veces nos hacen maldiciones? Las madres a veces. Las madres son las primeras que hacen maldiciones, porque a veces dicen frases como, por ejemplo, siempre haces lo mismo, nunca te va a ir bien en la vida, vos no vas a cambiar nunca. Y estas frases a repetición continuadas van creando un surco energético en la persona que, si bien no es una maldición malintencionada, es lo que la mamá aprendió, pero va creando un surco energético que tiene características de maldición. Y luego hay que limpiar ese surco, limpiar esa información y poner información nueva de, no, vos valés, vos servís, vos vas a poder cambiar todo lo que quieras en tu vida y nada, sos libre. También puede haber una automaldición. Yo no sirvo para nada, siempre me pasa lo mismo, te das cuenta lo que yo soy, no sirvo para nada. O a veces los varones o las señoritas, cuando se van a enfrentar a la posibilidad de una conquista, con un caballero o una dama, no, yo no soy lo suficientemente para él, se automaldicen directamente, no, yo no soy, entonces yo me quedo acá abajo, y el caballero o la dama se quedó con otro. Estas que son automaldiciones de menor importancia, pero existen, y uno tiene que estar atento para no afectarse energéticamente. También una maldición, por supuesto, tiene que tener la característica de fuerza o repetición emocional y mental. Eso es importante. Y hay otro tipo de maldiciones que son muy comunes, lamentablemente, que son las transgeneracionales. Hubo una maldición a un abuelo, esa maldición pasó al hijo y esa maldición continúa en el nieto. Eso yo lo he visto muchísimo. Es algo lamentablemente muy común. Es la base de, a veces, problemas, entre comillas, con la suerte, problemas con la economía, problemas con adicciones, problemas con suicidios. Es la base, digo. No es todo, porque tiene que haber otros elementos en lo transgeneracional para que eso prenda, pero es la base para que, sumado a otras cosas, eso ocurra. Y también hay un tipo de maldiciones que son las adquiridas. ¿Qué sería una maldición adquirida? Son aquellas cuando nos vinculamos mal con espíritus, magias, esoterismo mal comprendido o mal trabajado. Entonces nos quedamos prendidos de energías que tienen el carácter a veces de maldición, porque quedamos o enganchados con seres, espíritus, que, bueno, tenemos que hacer algo para eliminarlos, porque a veces se crean pactos conscientes o inconscientes, con los cuales nos quedamos agarrados. Entonces, bueno, tiene una serie de componentes que hay que tratar de eliminarlos y transformarlos para que la maldición no cumpla su objetivo, no cumpla el objetivo que el emisor quiso dar hacia el receptor. ¿Las maldiciones se pueden eliminar? Sí, se pueden eliminar. Hay maldiciones un poco más densas y maldiciones un poco más livianas que se pueden eliminar fácilmente. Y yo recomiendo siempre, cuando uno tiene algún tipo de problema, uno de los chequeos es verificar si no hay alguna maldición. No para corrernos del lado de lo claro, lo concreto, sino para eliminar un factor más que afecta a las personas y mucho. Esto es una realidad que la medicina no se la considera, no se la respeta, pero que tenemos que ir abriendo nuestra mente a todo esto para integrar la maldición como un factor más de desequilibrio en las personas. Claro, estamos viendo que esto, la maldición, y aquí en el chat precisamente lo estaban comentando muy sabiamente, ¿no? Las maldiciones son en realidad
programaciones. Alguien que tiene la capacidad de, por lo que sea, porque es tu madre y una madre es poderosa, ¿no? O alguien que para ti tiene importancia o le das un prestigio, esa persona dice algo sobre ti y eso a ti te impacta emocionalmente, incluso espiritualmente, y te programa y recae sobre ti esa maldición, porque esa persona, tú le has dado el poder. O sea, estamos con lo de siempre, Rubén. El poder lo tiene uno mismo. Tú le das el poder a otra persona y esa persona hace contigo lo que le da la gana. Totalmente. ¿Y sabes quiénes son algunas de las personas? Miren, se me van a echar encima algunos y se van a bajar conmigo, pero lo voy a decir porque no hay problema. ¿Quiénes son algunas de las personas que más hacen maldiciones, entre comillas? Y el término más científico sería conflicto de diagnóstico. Conflicto de diagnóstico. Son los profesionales de la salud. Los médicos. Claro, son los que hacen a veces más maldiciones. ¿Y por qué digo? No lo hacen con mala intención en absoluto, por lo cual no van al infierno. Pero cuando uno, sin medir, cuando un profesional de la salud, sin medir la capacidad de recepción del paciente, emite un diagnóstico a quemarropa, sin chequear cuál es el sentir, el pensar de la persona y cómo puede abordar ese diagnóstico o acompañarlo con un proceso terapéutico como corresponde, a veces está haciendo magia negra. Les muestro un caso de una persona conocida que yo le hice una antimagia, y esto para que todo, porque esto todo lo podemos utilizar. Una paciente viene, no una paciente, es la hija de una amiga. Me dice, mi papá tuvo Alzheimer, tiene Alzheimer, por lo cual cuando fui al médico y le dije que yo estaba con olvidos y con que por ahí trataba de recordar un nombre y no me acordaba, la chica tenía unos 50 años, dice, y es posible que vos también tengas Alzheimer, porque es hereditario. Entonces la chica empezó a perder más memoria y empezó a estar muy mal emocionalmente. Entonces yo le hice una antimaldición. La antimaldición fue sacar el péndulo, y de verdad lo hice. Delante de ella me puse y le dije, a ver si realmente vos tenés tendencia al Alzheimer, o esto es una... Lo chequeé de verdad. ¿Tenía? No tenía. Le digo, vos no tenés tendencia al Alzheimer, te vas a morir de otra cosa, pero no de Alzheimer. A ver, ¿y vas a tener Alzheimer en tu vida? Chequeé, me daba que no. Le digo, vos no tenés Alzheimer. Por lo que tenés es estrés, lo que tenés son preocupaciones, la vida cotidiana, los hijos, la pareja, el trabajo, todo esto. Entonces uno a veces la memoria se desconcentra un poco, pero no tenés problema de memoria. A partir de ahí empezó a tener más memoria, empezó a estar más tranquila y se olvidó del tema del Alzheimer. Entonces, mucho ojo a aquellos que estamos y decimos cosas, padres, profesionales de la salud y otros, que podemos generar un surco en las personas, y un surco que no es una maldición por mala intención, insisto, por favor, pero sí es una forma incorrecta de decir las cosas que crea un surco energético negativo en las personas, ¿sí? Y es importante eso, la típica sentencia, ¿no, Rubén? Yo aquí en el programa lo he comentado muchas veces, el caso de un buen amigo mío, que por desgracia ya no está entre nosotros, y que en una revisión, se encontraba bien, no tenía ningún problema, fue a la revisión anual del médico. Y al hacerse la revisión le dijeron, espera, que aquí vemos un bultito extraño, no sé qué. Bueno, le descubrieron que tenía cáncer de piel. Y es más, le dijeron que estaba ya en metástasis y que le quedaba poco tiempo de vida. Y él se encontraba bien, no tenía síntomas, nada. Fue una revisión periódica. En un mes murió. Después de esa sentencia, en un mes murió. Claro, uno puede decir, bueno, a veces pasa que hay cáncer, hay algún tipo de cáncer que es casi asintomático, no te das cuenta o no se ven los primeros síntomas hasta que te queda ya poco tiempo, ¿no? Cuando ya está en un estado muy avanzado. Pero es que esto les pasa a muchísimas personas. Aquí en el programa, en un programa de radio que hacíamos hace mucho tiempo, Boira en Tarragona Radio, hace muchísimo tiempo, en ese programa entrevistamos a una persona, a un hombre de negocios de Bilbao, al que le diagnosticaron SIDA. ¿Y qué pasó? Le dijeron, bueno, pues te queda estar en un estado avanzado, no creemos incluso con los retrovirales que te puedas
curar, hablo de mucho tiempo, ¿eh? Era un tiempo en el que ya esa enfermedad era mortal, no era crónica como ahora que se ha cronificado, ¿no? Era un tiempo en el que el SIDA te podía matar realmente. Y esa persona, teniendo esa noticia y al decirle al médico que le quedaba un año de vida, que aprovechara, pues ¿qué hizo? Se olvidó de todo, se olvidó de su vida e hizo lo que siempre había deseado, que era viajar por todo el mundo. Se fue un año a viajar por todo el mundo. Cambió, es decir, cambió sus costumbres, lo cambió absolutamente todo, su forma de ver la vida, todo. Pues es curioso, cuando volvió de ese viaje, al cabo de 2 años, porque no se moría, decía, bueno, pues estoy viviendo más tiempo de lo que me dicen los médicos. Volvió a su casa, se hizo un nuevo diagnóstico. Ah, es curioso, el SIDA desapareció, no estaba el virus del SIDA. ¿Se había curado? O se había curado, o aquel primer diagnóstico fue erróneo, que también podría ser. Explicaciones siempre hay muchas, pero es que encontraremos muchísimas, testimonios, casos de personas que han tenido una remisión, han experimentado una remisión espontánea de la enfermedad al cambiar drásticamente de vida, de hábitos, al no tener ese estrés y tantas cosas que son las que nos afectan y hace que tengamos el sistema inmunitario hecho unos zorros. ¿Es así o no, Rubén? A ver, yo te lo digo porque tú eres un profesional de la salud también y tú te has encontrado con muchos de estos casos también. Totalmente, es así. Y mira, en esto, bueno, es lo que yo decía recién, un conflicto de diagnóstico. Le dijeron algo, pero de una forma en que, bueno, va a morir. Sí, todos vamos a morir, pero no sabemos ni cuándo ni de qué forma, por lo cual, por ahora, a vivir y disfrutar. Entonces, cuando tenemos una información de esta, tenemos que limpiar esa programación de información, porque eso va a crear huella en nosotros. Y así como una persona puede morir, el otro puede decir, no, voy a cambiar. Y en el cambio, puede haber cambiado tranquilamente la información genética y la información mental emocional que le hizo quizás crear ese proceso de HIV. Y esto es muy común. Hay mucha gente negativizada y mucha gente que pudo sanarse desde adentro hacia afuera. Entonces, es importante tener en conciencia esto, saber que esto existe, que esto nos genera síntomas, que esto nos genera dificultades en la vida cotidiana. Hay muchas maldiciones últimamente en el tema laboral, hay muchas maldiciones en el tema de la abundancia y la prosperidad, mucho en el tema de familia, en el tema de pareja, porque si hay personas que no tienen pareja y envidian a los otros y van repetitivamente como un ataque psíquico, se crea una maldición. Ese ataque psíquico repetitivo crea una maldición. Entonces es muy importante integrar esto dentro de las posibilidades, pero desde un punto de vista más light, más liviano, más, si se quiere, quizás más moderno, y bueno, y eliminarlo como corresponde para que esto no genere las dificultades que sí puede llegar a generar. Es que hay que tener muy en cuenta todas las variables. El ser humano, ya sabéis que es holístico, todo está conectado. Y cualquier enfermedad, trastorno, dolencia tiene que tratarse desde todos los puntos de vista posibles. Hoy hablamos de maldiciones. Tengo muchas preguntas para ti, Rubén, por ejemplo. Tengo una pregunta, ahora mismo no la tengo aquí porque hay tantas preguntas y va corriendo los comentarios, pero bueno, te lo digo de memoria. ¿Uno puede heredar esta maldición de los ancestros, de su padre, de su madre, de su abuelo? Es decir, que por ejemplo alguien haya programado a mi abuelo, le haya echado una maldición y yo he heredado esa maldición. ¿Eso es posible? Absolutamente. De hecho, una de las clasificaciones de las maldiciones son las transgeneracionales. Sí, totalmente. Son las más comunes, ¿eh? ¿Y eso se puede sanar? Sí, completamente. ¿Y cómo? ¿Cómo se hace? Hay que ir al ancestro que recibió la maldición y se limpia el ancestro, y desde el ancestro se limpia toda la línea generacional hasta nosotros, si tenemos hijos, hasta nuestros hijos. ¿Y cómo sé yo cuál es el ancestro? ¿A través de kinesiología? ¿Cómo lo haces tú para detectar? Claro, yo lo hago por testeo. Yo testeo qué línea es, línea paterna, línea materna, qué generación. Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima o más. El conocimiento popular son 7 generaciones, a veces es más. Y ahora mismo, si alguien, por ejemplo, en el chat
te preguntara Rubén si tiene o no una maldición, ¿tú solo podrías decir a distancia Sí, ahora? sí, sí, claro que sí. ¿Sí? ¿Y qué necesitas? ¿Nombre, apellidos? ¿Qué necesitas? Nombre, apellido, fecha de nacimiento y lugar donde vive. Pues ya lo sabéis. Si queréis saber si recae en vuestros hombros una maldición, que quizás una maldición que hace que tengáis problemas económicos o que hace que tengáis problemas para mantener una relación estable o que estéis como gafados en el amor o en los negocios, porque esto pasa. Una maldición, además, si es heredada de los ancestros, supongo que esto a cada generación, Rubén, esa maldición es como si fuera cogiendo cuerpo, ¿no? Como si tuviera cada vez más poder. No, no sé si cobra más poder, pero lo que sí cobra es más inconsciencia, porque Claro. vamos perdiendo la noción de, y ya creemos que somos así, creemos que eh, tenemos tal condición para la pareja, tal condición para, o sea, que no estamos, nosotros nunca vamos a andar bien en pareja, nunca vamos a andar bien en los negocios, nunca vamos a andar bien en nuestra profesión, y no es así, no es así, hay una maldición nada más, y hay que eliminarla. Y hay que reprogramar el inconsciente, porque ha quedado también una automaldición a partir de eso, donde yo soy así. Y eso es una automaldición. No, no, yo soy todo potencial. Pues ya tenemos, Rubén, tenemos las primeras preguntas, primeras personas que quieren saber si están malditas, si una maldición recae sobre ellas. Como es el caso, por ejemplo, de Miguel Ángel Iglesias desde México. A ver, Miguel Ángel Iglesias de México, nacido el 14 de agosto de 1963. ¿Qué le podemos decir, Rubén? Bueno, sí tiene maldición. A no asustarse. Yo todo lo que digo no es para asustarse. Todo esto se puede eliminar perfectamente bien. Tiene 5 maldiciones. Por eso digo a no asustarse. De las cuales 3 son transgeneracionales, vienen de su familia, y 2 son suyas propias. Y estas maldiciones en distintas áreas de su vida están afectando bastante, porque son muchas. Están afectando a un 80%. Hay que limpiar eso, ¿no? ¿Y esto cómo se puede limpiar, Rubén? Eso sí no lo podemos hacer acá. Eso requeriría en lo posible una consulta, como para... En una consulta deberíamos limpiar esas maldiciones perfectamente bien. En una consulta se puede borrar una maldición, se puede sanar. Sí, sí, sí. En una consulta. Totalmente. El teléfono de Rubén Arana, del Centro TAI de Argentina, es ese que ves allí, el 0054 o más 54 y 911-572-00063. Obviamente, aquí con el tiempo que tenemos, como mucho, pues Rubén nos puede detectar si tenéis alguna maldición. Que no cojáis miedo tampoco, lo decía Rubén, tranquilos. O sea, quitarle toda esa parte esotérica que tienen las maldiciones. Hoy una maldición se puede curar, se puede sanar, no pasa nada. Obviamente, para hacer esa sanación sí que es importante una sesión privada, en este caso con Rubén, que esté dispuesto a ayudaros, y se puede hacer a distancia, como podéis comprobar. Ese teléfono que veis allí, enviáis un mensaje de WhatsApp y quedáis día y hora con él para ver si tenéis una maldición, en ese caso, qué se puede hacer para erradicarla. Seguimos. Gabriela... Es que hay un montón de consultas, no paran. Gracias. Gabriela Michel, desde México, nacida el 11 de noviembre de 1979. Quiere saber si tiene maldiciones o incluso si las tendrá. Bueno, vamos a ver en el presente si tiene maldiciones. Tiene una y es transgeneracional. Y si va a tener, es posible que sí. No, a ver, primero no programarnos, ¿no? Pero es posible que haya para adelante. Hay una solita transgeneracional. No hay tiempo para más.
Si necesitáis más información o la ayuda de Rubén, ahí tenéis el contacto. También podéis entrar en su página web, que es centrotai.com, donde también tenéis acceso a talleres, cursos, formación online a distancia. Fue de los primeros centros, academias online en Argentina en abrirse al mundo de las terapias, de la medicina oriental, y también a un método, como él mismo ha creado, que es el método de desprogramación biocuántica. Si necesitáis cualquier cosa, Rubén os ayudará. Como podéis ver en los comentarios de personas que entran y que dicen pues que gracias a Rubén por ayudarme, por el curso que hiciste. Bueno, es que hay tantos que no acabaría de leerlos. Así que, Rubén, muchas gracias por estar en Pandora. Muchas gracias a ustedes y hermoso siempre el compartir. Gracias.